en el libro de San Lucas, capítulo 11. En la última lección nosotros hablamos de Jesús como hombre de oración, que aunque era Dios, también era hombre. Y Él venció a favor de su pueblo como hombre. Vivió sobre la tierra como hombre. Y vivió también una vida de oración. En el día de hoy, cuando hablo con cristianos, no importa dónde, Latinoamérica, los Estados Unidos, Canadá, Asia, Rusia, África, cuando hablamos de la oración, casi todos reconocen que no oren como deben. Hermano, cuéntame acerca de tu vida de oración. Y inmediatamente el hermano se inclina, ¿no?, la cabeza. Bueno, hermano Pablo, no oro como debo. A veces personas me han criticado diciendo que soy un hombre demasiado simple, ¿no? Porque cuando me dicen, Pablo, ¿cómo puedo crecer en la fe cristiana? Yo digo, bueno, lee tu Biblia y ora. No, tiene que haber más. No, lee tu Biblia y ora. Es muy simple, pero no es muy fácil. Porque como dije hace 2 días, la carne odia la oración. La carne odia la lectura de la palabra de Dios. Y de esta forma la carne es una buena guía, ¿no? ¿Cómo debemos vivir? Debemos hacer todo lo que la carne odia. Debemos orar. Y en el día de hoy yo veo que tenemos grandes expositores. Y muchos hablan de la necesidad de exponer las Escrituras, de estudiar las Escrituras. Y es cierto, hermanos, debemos hacerlo. Pero no creo que escuche suficiente acerca de la oración. No hay muchas conferencias sobre la oración. Los grandes reformadores, sus vidas no se explican carnalmente, naturalmente. Sus vidas eran sobrenatural. Ellos no solamente eran grandes expositores, sino también eran hombres de oración. La esposa de Martin Lloyd-Jones dijo, nunca vas a entender a mi esposo, nunca vas a entender su ministerio, a menos que primero reconozcas que él era hombre de oración. Carlos Spurgeon era hombre de oración. Todos los misioneros que han tenido éxito en sus ministerios han sido hombres y mujeres de oración. Y lo que es muy interesante y me anima bastante es que aunque yo no sea inteligente o elocuente, yo puedo orar. Yo puedo hacer lo más importante. Hasta el gran predicador Carlos Spurgeon dijo que sería mejor tener 10 hombres que saben orar que 10 hombres que saben predicar. Leonard Ravenhill, no sé si ustedes han escuchado su nombre, pero era un predicador inglés. Un predicador muy poderoso, lleno de fuego, ¿no? Un hombre peligroso en el púlpito. Y él habló de un hombre que era un hombre de oración, y que una vez él entró en el cuarto donde el hombre estaba orando, y él paró y no dijo nada, retrocedió así. Y uno le preguntó, ¿por qué sí, así? Y él dijo, porque nunca vas a dar tu espalda a la realeza.
¿no? Hermanos, yo nunca he sido un hombre, no, a veces yo predico con estos hombres afuera, ¿no? Y no puedo creerlo. No soy un hombre, no soy un gran académico. No soy definitivamente el más inteligente. No soy elocuente. De verdad, cuando estudio mis talentos naturales, no encuentro talentos naturales. Pero el hombre más incapaz y el hombre más débil puede orar. Puede orar. Y por medio de la oración, el Señor puede usar el hombre más pequeño, más incapaz, para hacer cosas grandes. Una vida de oración. Un hombre que sabe que no es muy inteligente y que no es muy poderoso, él se aferra a la palabra de Dios, que es la inteligencia de Dios. Se aferra a la oración, donde Dios puede hacer que aún el más débil sea fuerte. Nuestro problema no es que seamos demasiado débiles, sino es que no reconozcamos cuán débiles que somos. Porque aún los hombres muy dotados con dones naturales no pueden avanzar el reino de Dios, porque no es por la carne, es por el Espíritu. Y es lo que necesitamos, más dependencia de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y podemos ver esto en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Now, fíjense, se acercan al Señor y le piden, Señor, enséñanos a orar. ¿No es interesante? Jesús levantó los muertos. Jesús echó a los demonios. Jesús caminó sobre el agua. Pero los discípulos nunca se acercaron a Él pidiendo, Señor, enséñanos cómo levantar a los muertos. Señor, enséñanos cómo no caminar sobre el agua. Entonces, yo creo que la cosa más, ¿cómo puedo decirlo? La cosa más excepcional de nuestro Señor Jesucristo, más que su poder de levantar los muertos, la cosa más excepcional en la vida de nuestro Señor Jesucristo era su vida de oración. Que cuando los discípulos miraban a Jesús orando, ellos pensaban, nunca en mi vida he escuchado a un hombre orar así. Les voy a decir algo, yo no puedo tolerarlo. Cuando yo veo lo que voy a describir, yo puedo ver inmediatamente que el hombre, aunque sea gran predicador, no conoce bien a Dios, ¿no? Cuando un hombre entra en el púlpito, dice, hermanos, bienvenidos a la iglesia, hoy día vamos a divertirnos en el Señor, vamos a adorar, vamos a escuchar una prédica y ahora vamos a orar, Señor Dios. ¿Qué? ¿Tú vas a acercarte al trono de Dios así? Tú no conoces a Dios. No conoces, lo siento. Tú no sabes lo que estás haciendo. Está bien estar muy feliz en el púlpito. Hermanos, bienvenidos. Hoy día vamos a gozarnos en el Señor. Ahora vamos a orar. Señor, nos presentamos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. ¿Pueden ver la diferencia? No es una actuación.
Si conoces a Dios como se revela en las Escrituras, no vas a entrar como un tonto en su presencia, como si estuvieras hablando conmigo o con otro hombre. ¿Me entienden? No hay mucho temor de Dios porque la gente no conoce a Dios. Señor, enséñanos a orar. Y Él nos va a enseñar a orar, pero uno puede enseñarte cómo orar, pero si no conoces a Dios no vale. Y tú dices, sí, pastor, pero yo soy cristiano. Puedes ser cristiano y a la vez ser muy inmaduro en tu conocimiento de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Vamos un ratito a Salmos. Capítulo 50, versículo 16. Pero al impío Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón te complaces con él y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Te sientes y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Versículo 21. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. ¿Pensaste que yo era tal como tú? La última frase. ¿Pensaste que yo era tal como tú? En la ausencia de conocimiento bíblico de Dios, va a haber error, herejía. Tengo una pregunta. Vamos a decir que ahora mismo yo les doy a cada uno una hoja y un lapicero, y yo les doy una hora para hacer una lista de los atributos de Dios. Y no solamente les pido que me den una lista, sino también que una definición de cada atributo. La mayoría de los hermanos no pueden. No saben ni lo que significa santidad o lo que significa justicia. Entonces muchas veces nos acercamos a Dios como si fuera como nosotros. Pero no es como nosotros, como vamos de las enseñanzas de nuestro Señor. Ahora, Él dice, enséñanos a orar así como Juan enseñó también a sus discípulos. Es algo muy interesante para los pastores aquí. Los maestros en el tiempo de Jesús se acostumbraban a enseñar a sus discípulos cómo orar. ¿Cuántos pastores enseñan a sus miembros cómo orar? Cómo orar en privado, cómo orar en una congregación. Nuestra iglesia empieza, el culto principal de la iglesia el domingo empieza a las 10. Y de 10 a 11 es oración corporal. Toda la iglesia ora, bajo la dirección de los ancianos, 1 hora. Y hermano, cuando empezamos fue terrible, porque la gente no sabía cómo orar bíblicamente. Pero después de varios años, los ancianos enseñando al pueblo cómo orar, ahora a veces personas visitan la iglesia y dicen, wow, el sermón, ¿no?
era bueno, edificante, pero lo que me impactó fue la hora de oración. ¿Cómo oren a los hermanos? Recuerden, pastores, el Señor dijo que su casa iba a ser una casa de oración. Y nuestros pastores tomen sus palabras en serio. Miércoles en la noche, muchas veces tenemos lo que se llama asambleas solemnes. Y la iglesia puede orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero orando bíblicamente. ¿Por qué? Porque los pastores han invertido años enseñando a la congregación cómo orar bíblicamente. ¿Es posible predicar de una manera no bíblica? ¿Sí? ¿Hace daño cuando una persona lo hace? ¿Sí? ¿Es posible orar de una manera no bíblica? ¿Hace daño? Sí. La reforma no se basa en simplemente una doctrina de gracia soberana. La reforma se basa en la doctrina de sola escritura y que tenemos que confirmar cada aspecto de nuestra vida, nuestro pensamiento, cada aspecto de nuestro ministerio, nuestra iglesia, a lo que está escrito. Entonces, si vamos a orar como una congregación, tenemos que aprender cómo orar bíblicamente. Ahora, cuando piden al Señor, enséñanos a orar, Él responde con lo que se llama en el día de hoy Padre Nuestro, especialmente en la Iglesia Católica. Es mejor referirnos a esta oración como la oración modelo. Aquí, mira lo que está pasando. De nuevo, discúlpenme mi español, estoy muy cansado. Pero ojalá que voy a poder comunicar lo que quiero decir. Hay solo una vez en las Escrituras, en toda la Escritura, cuando una persona pide a Dios cómo debo orar, solamente una vez. Y la respuesta, Padre Nuestro. Pero mayormente gente no ora así. O en la Iglesia Católica usan el Padre Nuestro, pero de una manera totalmente antibíblica, como vana repetición. Cristo no está diciendo que debemos simplemente repetir cada palabra, sino debemos usar Padre Nuestro como un bosquejo de cómo orar. Ahora tenemos Padre Nuestro aquí en capítulo 11, pero vamos a Mateo, donde vemos la versión más completa. En Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí tenemos lo que Aquí tenemos una psicología perfecta con respecto a cómo debemos acercarnos a Dios. Tenemos un ejemplo de la actitud perfecta que debemos tener cuando nos acercamos a Dios. Padre nuestro, Él es nuestro Padre. Podemos acercarnos a Él sin temor, que está en los cielos. Nuestro Padre es el Rey de gloria y debemos acercarnos con reverencia.